Que el Señor le bendiga en esta mañana. Vamos a leer en Mateo capítulo 5. Dice, cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra comenzó a enseñarles diciendo, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán saciados. Dichosos los humildes, porque se recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Amén. Aquí comienza el Sermón del Monte. Pero antes de adentrarnos a ver versículo por versículo o bienaventuranza por bienaventuranza, veamos una introducción general en cuanto a lo que entendemos que la palabra de Dios dice con respecto a la vida cristiana y que el Sermón del Monte en su totalidad deja claro. Primero tenemos que ver que Jesús, él tomó la palabra y comenzó a enseñarles. Jesús no transmitió un mensaje emocional que los movía emocionalmente, los hacía reír o llorar, los tocaba de alguna manera y los ponía sensibles por las palabras, pero que no producía un cambio real. Jesús les enseñaba para que su vida hubiera un cambio real, y ese cambio real ocurre cuando la persona, recibiendo la enseñanza, se dispone a obedecer la palabra de Dios. Entonces, vienen después de eso las 9 bienaventuranzas que menciona, o las 9 veces que dice dichosos. El cristiano no vive según su razón, sino vive según la palabra de Dios. Uno puede tener razones, pero si la palabra de Dios me indica una conducta o una forma de proceder o un carácter diferente al que yo tengo, a lo que yo opino, mi opinión no tiene valor. Lo que importa es lo que dice la palabra de Dios y el cristiano se ajusta a la palabra de Dios, aunque tenga que morir a sí mismo, y de hecho muchas veces el cristiano tiene que morir a sí mismo para hacer lo que dice la palabra de Dios. Por eso el cristiano tiene una actitud que es claramente opuesta a la que el mundo y Satanás inspiran en el mundo. El creyente claramente no vive según las reglas y los principios del mundo. Los hombres viven de acuerdo a la palabra de Dios. Las mujeres viven de acuerdo a la palabra de Dios. Los matrimonios se conducen, tanto hombre como mujer, como dice la palabra de Dios. Cada uno tiene un rol y cada uno tiene una responsabilidad delante de Dios y debe asumir ese rol de manera tal que la palabra del Señor se cumpla en su vida y sea agradable delante del Señor. La educación de los hijos tiene que ver también con lo mismo, ¿no? Tienen que el matrimonio ser el lugar donde los hijos sean educados conforme a la palabra de Dios y no conforme a los principios del mundo. Por eso, en el Sermón del Monte, para poder comprenderlo y para poder vivirlo, es necesaria una vida rendida a Cristo, un corazón rendido a Cristo, un corazón que se somete a la autoridad de la palabra de Dios y una vida que reconoce el señorío de Cristo sobre ella. Es imposible hacer lo que dice la palabra de Dios y vivir conforme a nuestros pensamientos, conforme a nuestras actitudes, conforme a lo que nosotros creemos. Es imposible. La palabra de Dios requiere que nosotros le obedezcamos, hagamos lo que dice Dios en sus leyes, en sus decretos, en sus ordenanzas, en lo que Jesús mismo enseña claramente. Así que le animo, en primer lugar, a disponerse delante de Dios a hacer su voluntad, a decirle, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Quiero caminar en tu camino como tu palabra dice. Quiero ser un testimonio en el mundo de que tú estás en mí. Quiero tener una actitud, una conducta claramente contraria a lo que el mundo hace, para que puedan verte a ti en mí. Quiero menguar para que tú crezcas. Ese tiene que ser el deseo del cristiano, y si es su deseo, y es su deseo que además pone en práctica, claramente va a poder alcanzar día tras día, no sin luchas, pero sí va a poder alcanzar ese ideal que progresivamente se va a hacer real en su vida, que dice la palabra de Dios. Le animo, ore al Señor y ponga su vida en sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana
Te damos gracias y te bendecimos por este tiempo, Señor, por el comienzo de esta lectura aquí en Mateo sobre el Sermón del Monte, y te rogamos que tú ministres nuestros corazones, los corazones de cada oyente, que se dispongan para hacer tu voluntad y para, Señor, no resistir a tu palabra, sino para ser, Señor, obediente a tu palabra, reconociendo tu señorío. Bendigo sus vidas, oro cada día por ellos, Señor, para que tu palabra se cumpla en ellos y para que puedan ser testimonio de tu poder transformador. En el nombre de Jesús, bendice este día, bendigo sus vidas. Amén.